Amigos, ¿qué tal? Es tiempo de ciencia. Mire, es tiempo de ciencia, tiempo de verano, tiempo de playa. ¿Y qué le cuento? También de medusas. Esos seres fascinantes, vaya, desde los griegos hasta la fecha, han ocupado un lugar muy especial en nuestra mente, en la poesía, en la música, en el mar y en la vida cotidiana. Algunas veces por desconocimiento nuestra cercanía no ha sido del todo agradable. Otras veces quisiéramos acercarnos más a ese fascinante mundo. Por eso hemos invitado el día de hoy a la doctora Norma Angélica Estrada, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por la invitación a su programa y pues hablaremos hoy de medusas y más. Vamos hablando de medusas. ¿Por qué estas criaturas son tan fascinantes y únicas en el reino marino? Bueno, las medusas, que también algunos las conocen como aguas malas, malaguas, y cada región tiene, en Latinoamérica tiene su uso. Incluso algunos las confunden, ¿no? A veces con otros organismos. Pero ¿por qué medusas? ¿Por qué son tan fascinantes? Bueno, las medusas pertenecen al grupo de los nidarios, es un grupo de origen marino exclusivamente. Y pues son primas, hermanas de los corales, de las anémonas, de los plumas de mar. ¿Qué caracteriza a estos organismos? Que todos poseen veneno. Todos poseen un veneno muy fascinante, que más adelante vamos a hablar tal vez de esto. Y pues entre sus características más impresionantes es que son casi 90%, más del 90% son agua. No tienen un cerebro, no tienen huesos, no tienen corazón. Entonces, cómo respiran, cómo se alimentan, cómo todo es fascinante. Por ejemplo, tienen un sistema digestivo muy impresionante, son carnívoras. Esos venenos los utilizan para alimentarse. No sirve para defenderse ni nada, sino simplemente se alimentan les sirve para alimentarse. Entonces sus tentáculos tienen veneno. Como la mayoría no tienen movimiento propio, bueno, en realidad no tienen movimiento propio ninguna, sino a veces las mismas corrientes las jalan, y como son carnívoras, pues obviamente al ser carnívoras necesitan matar rápidamente a su presa. Entonces, por ejemplo, las medusas se alimentan principalmente de peces, los agarran con sus tentáculos, los envenenan y los paralizan para fácilmente podérselos ingerir hacia el sistema digestivo y ahí digerir. Y ahí, por ejemplo, también viene algo bien sorprendente, como un organismo con tanta cantidad de agua, que, o sea, es casi pura agua con gelatina, o sea, ¿cómo puede digerir un pez? O sea, ellas no tienen huesos ni nada, pero sin embargo sí pueden digerir un pez que tiene huesos, que tiene cartílagos, que tiene ciertas características. Entonces tienen unas enzimas digestivas impresionantes. También, bueno, entre sus características, pues tienen movimientos muy pues, armónicos, ¿no? La mayoría. Su ciclo de vida intercambian entre algunas fases que se encuentran adheridas a algún sustrato y algunas que la pasan nadando. Eso depende mucho de lo que les ha dado su característica evolutiva, que tienen más de 500 millones de años sobre la faz de la Tierra, por ejemplo. A eso iba, justamente. Me ganó la pregunta que iba a hacer. Tienen 500 millones de años, pero debe tener obviamente una cantidad pasmosa de secretos evolutivos. Entre ellos usted me menciona esta capacidad de comer, sencillamente, ¿no? De alimentarse sin ellos tener que hacer algún movimiento. Es decir, por sí mismos ellos no pueden nadar hacia un lugar. Tienen cierta capacidad de movilidad cuando las corrientes no están muy fuertes, si los tentáculos les permiten desplazarse, pero sin embargo una corriente fuerte se las lleva. No es como los peces o como los organismos del nécton. Aquí nosotros los consideramos plancton. Todo el plancton es aquel que se los lleva la corriente, como quien dice, organismos que se los lleva la corriente, que no tienen tu capacidad. Entonces, entre estas características de su ciclo de vida, por ejemplo, estos 500 millones de años las han permitido sobrevivir por su gran capacidad de reproducirse, entre otras cosas. También, por ejemplo, bueno, que alternan su ciclo de vida tanto en el fondo del mar, bueno, en sustratos pueden ser arenosos, rocosos, y después también alterna su ciclo de vida con organismos que están pelágicos, es decir, que nadan en la columna de agua.
Entonces, y además su adaptabilidad, o sea, su ciclo de vida y su simplicidad son tan simples y tan bonitas que pues les ha permitido sobrevivir. Y sobre todo, también una de las características más impresionantes, digo, es la alimentación, como ya bien lo mencionas, porque se pueden alimentar de muchas cosas. O sea, no solo hay un peces. No hay un pez por excelencia que ellas deseen, más o menos. Es lo que se mueve y esté a su alcance. Lo que se mueve, plancton, pueden ser pequeños así camaroncitos, crustáceos en general, cualquier cosa que esté flotando o que incluso esté en la columna de agua, con sus tentáculos, cuando las rozan, ¡pum! Así se alteran y dicen, oh, sí. Doctora Norma, entonces ahora le estoy viendo su cara de tanta alegría por las medusas. Créanme, a mí también me causan mucha fascinación. Le quiero preguntar, hablábamos de estas células urticantes y yo pensaba, bueno, como es el pájaro, es la pedrada, entonces ellas deben de tener ciertos mecanismos que aplican o no para la cantidad o no de veneno dependiendo de la zona donde habiten. ¿Sería una pregunta? Ese es mi tema más que me encanta porque es a lo que me dedico actualmente, lo que es la toxicología. Entonces esta área es muy bonita. Estas medusas, bueno, en general los nidarios, los corales, las anémonas, las plumas de mar, todo este grupo de nidarios poseen unas capsulitas dentro de las células. Estas capsulitas tienen como manguera enrollada. Está cerrada la cápsula, tiene una manguerita enrollada y cuando sienten un estímulo se dispara esa manguera, es como una aguja hipodérmica. Incluso esa manguerita que se dispara de la cápsula llega a la piel de los humanos o de la presa y llega hasta la sangre, por ejemplo en los humanos. Entonces por eso causa luego algunos efectos adversos, pero estos nematocistos, se llaman así las células que contienen estas capsulitas y estos venenos, pues es impresionante ver, porque no es uno ni dos, sino son millones en un tentáculo. Por eso son tan efectivas. Bueno, aparte de tener células de veneno, también tienen células de pegol, de pegamento, con adhesión, porque obviamente no solo es capturar a la presa, envenenarla y paralizarla. Generalmente todos estos venenos son paralizantes, porque necesitan paralizar a la presa rápidamente, sino que también tienen algunas cápsulas que liberan algunos tipos de pegol, de gomita, de sustancias para que se peguen, para pegarlas como pegamento, y algunas otras células también, bueno, algunas otras cápsulas con otro tipo de sustancias que también intervienen en este proceso, sobre todo de alimentación, más que nada. Pero sí son unas estructuras muy impresionantes que incluso se consideran. Nosotros sabemos que las células tienen sus organelos adentro de la célula, todos los organelos, que la mitocondria, que el aparato de Golgi, que el núcleo, que este está considerado un organelo y se considera de los organelos, o sea, porque estas cápsulas están adentro de las células y se considera, no son células, la gente cree que son células, pero son realmente, se consideran como hasta los organelos más grandes que hay en la naturaleza, porque son cápsulas que cubren así toda la célula y se disparan. Que se encuentran... solo, el animal se vuelve solo organelo, vamos a decirlo. Sí, son millones, en un tentáculo puede haber millones y millones y millones de estas células. Y bueno, también para comentarle, entre los animales, entre las medusas se encuentra el animal marino más venenoso de todo el planeta, que es la avispa de mar. Entonces, que se encuentra al norte de Australia, pasa por las 7 serpientes más venenosas de Australia, más venenosa que cualquier serpiente de cualquier otro organismo, que puede incluso matar a un niño en 2-3 minutos si se le enredan sus tentáculos. Imagínense la cantidad de veneno que tienen estas capsulitas, y los tentáculos, si tienen millones y millones, del hecho de que solo se te enrede un tentáculo, pues causa mucho daño a los humanos, y es un gran daño que hace, sobre todo a los que nadamos. Yo soy nadadora de aguas abiertas y a veces estamos expuestos a cientos de medusas y otros organismos similares urticantes que no están ahí para atacarnos, sino simplemente están alimentándose y nosotros nos atravesamos en su camino. Y el daño que le puede hacer el humano, por ejemplo, esta avispa de mar, el animal más venenoso, letal. Sí, yo recuerdo que las medusas
las aguamalas locales, bueno, eran bastante inocuos comparados con los casos que sé que ha habido en nadadores y buzos, ¿no? Que incluso se han metido a sus trajes, una cosa espantosa. Pero bueno, como dice bien, tendrán su función, claro, tienen su función, están ahí por algo, ¿no? No tiene usted que salir a matarlas, pues. Ahora, pero hay algo gradual, dijéramos. Cada medusa tiene una cantidad determinada y un tipo de veneno. Eso también las vuelve a la vez muy interesantes, ¿no? ¿Quiénes tienen veneno más? Una de ellas es Australia, por ejemplo. ¿A qué se debería entonces? ¿A la competencia por el alimento? ¿Al tamaño de alimento? ¿A qué se debe? Generalmente los animales más venenosos sí. en el planeta se encuentran en las zonas tropicales. Por una característica muy llamativa, que en las zonas tropicales la temperatura del agua es muy estable. Por ejemplo, el Caribe, o sea, no es que como en las al Ecuador, pues, si más cercanas al Ecuador, la temperatura se va estabilizando. Entonces no hay cambios drásticos de temperatura como en el norte o aquí incluso en La Paz, sí, claro, que sufrimos de fríos muy elevados y calores muy extremos, o sea, temperaturas. Entonces, pues obviamente la diversidad y la abundancia de organismos es muchísima porque no hay cambios de temperatura, más o menos se mantienen la mayoría de los organismos todo el año, y al haber tanta abundancia y tanta diversidad, pues hay mucha competencia por el alimento. Por la comida. Por el alimento. Es un supermercado bien surtido, pero también lleno de gente. Entonces, pues los animales más venenosos, hablemos no solo de las medusas, cualquier organismo venenoso, los más venenosos se encuentran generalmente en los trópicos, cercanos a los trópicos. Qué bueno que nos comenta esto. Ahora, ¿cómo podría ese veneno resulta ser también un asunto que llamaría la atención y potenciado sería algo buenísimo, me imagino, para incluso algunos usos farmacéuticos, industriales? En fin, platíqueme, ¿qué pasa con ese veneno en investigación? Sí, sobre todo, bueno, uno cuando se mete al mar, por ejemplo, tiene lo maligno de estos venenos, ¿no? Que te urtican, enrojecen, te generan una alergia, tu sistema inmune se alerta y es dañino para el humano. Una vez que uno se altera, pues obviamente el sistema nervioso se altera también y pues causa un gran daño al humano, pero sobre todo muchas veces es un daño que uno puede mitigar con efectos como tipo relajación, o sea, modulando el sistema nervioso, porque a veces estas medusas no son tan venenosas y uno al sentir pánico o miedo exacerba ese veneno. Bien, si yo me tranquilizo, es posible que el efecto tarde menos tiempo en pasar. Sí, porque tu sistema inmune de alguna manera está reaccionando, pero tú le estás mandando a tu cerebro la señal de estar alerta, 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 y como generalmente causan algún tipo de alergia, estas alergias se exacerban, pero tiene todo nuestro sistema humano está relacionado al sistema endocrino, el nervioso, el inmune. Entonces, una de las cuestiones que yo les recomiendo, por ejemplo, cuando les piques, calmarse. Tu sistema va a dejar de estar en alerta, tu sistema inmune va a decir, bájale tantito, y tu sistema nervioso pues se va a relajar. Y sí, bueno, obviamente el dolor luego es muy fuerte y no me puedo relajar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero a pesar de que es bien dañino esto de las medusas, muchas veces es más, como les digo, uno mismo se genera esa reacción. Tendrías que alterar la química de tu cuerpo estando tranquilo. Y algo interesante que luego dicen, no, que échate orines. No, sí, que échate vinagre. ¿Cuál es el principio de esto? Una vez que el veneno entró a la piel, una vez que el veneno entró al humano, ya no hay vuelta para atrás. Como les comentaba, los tubitos de las células estas urticantes inyectan como una jeringa, como un arpón. Incluso traen espinitas como los arpones que para el arpón que no entra. Salga, ¿no? Sí, claro, tiene unas espinitas en esos diminutos tubos microscópicos, entonces no se salen. Entonces, una vez que ya entra este arpón, el veneno ya va en la sangre y tu sistema inmune va por la sangre también. Entonces, ahí puedes hacer una bomba atómica. Entonces, cuando ya está en la sangre el vinagre, la orina ya no sirve. No funciona. Funciona cuando te quedan enredados los tentáculos. Para desprenderlos. Para desprenderlos, porque estas moléculas son de tipo proteico, son proteínas, y las proteínas las podemos desactivar con calor o con cambios de pH.
Entonces, ese es el principio de por qué utilizar algo caliente o arena, algo, ¿no? Que te pero revolcaban en la como les arena comento, hirviendo. esto no funciona porque el veneno ya va en la sangre. Ya. O sea, ya está en la sangre, ya dio recorridos a tu cuerpo quién sabe cuántas veces, pues por la circulación, pues. Entonces, bueno, a pesar de que estas medusas son malísimas para el humano, o que las hacemos nosotros a veces malas, porque incluso, como te comento, yo soy nadadora de aguas abiertas y a veces estamos expuestas 4 o 5 kilómetros a una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y no nos queda otra más que aguantar. Bueno. Aguantar, pero también cabe mencionar que, como bien la pregunta me la haces, bueno, son malas, pero también le hemos encontrado usos farmacológicos, no solo farmacológicos, sino de muchas cuestiones. Hablamos de biomedicina, hablamos de biotecnología. Entonces quiere decir que eso que seguramente le ayuda a nadar más rápido, ¿no? Después de las picaduras, ¿en qué se ha encontrado posibilidad? Mira, uno de los avances biotecnológicos más interesantes es en la ingeniería genética. Hay una proteína verde fluorescente que se encontró en una medusa que se llama Acoria, no me acuerdo la especie, Acoria Victoria, porque fue encontrada creo por allá en Australia, en la ciudad de Victoria, que esta proteína verde fluorescente, que la conocemos como GFP por sus siglas en inglés, Green Fluorescent Protein, ha sido uno de los avances biotecnológicos más importantes en nuestra era. ¿Por qué? Porque esta proteína ha servido como marcador genético, por ejemplo. Entonces ahorita está de moda todo lo molecular, todo lo genético. Por ejemplo, los pececitos que vemos ahí en las peceras que están floreciendo tienen ingeniería genética, son peces transgénicos basados en este tipo de proteínas fluorescentes, que uno les hace incidir un tipo de luz específica. Por ejemplo, la de Sakura puede ser una luz UV o una luz azul, que generalmente es luz azul o UV, y florecen. Ahorita ya no solo hay ahorita a la fecha también de otras medusas se han aislado otro tipo de proteína, no solo la verde, sino la amarilla y la naranja. Entonces vemos pececitos verdes, naranjas, amarillos, de todos colores. Bueno, eso es algo así como que muy de acuario, ¿no? También en el arte, no solo en la biotecnología, sino también en el arte, hay exposiciones completas en donde a partir de la biotecnología, que en las bacterias, por ejemplo, se pueden, se integra esa proteína fluorescente en las bacterias. Entonces hacen cuestiones así súper sorprendentes, artísticas. Mapping marino con iluminación. No, y entonces estas bacterias mediante ingeniería genética, se les integra esta proteína fluorescente y tienen la capacidad de seguirse dividiendo las bacterias, incluyendo esta proteína. O sea, entre muchas cosas son esas. Han servido de biosensores, por ejemplo, de contaminación, biosensores para pH, cantidad, o sea, son alertas. Bueno, yo me puedo echar otras 2 horas platicando con usted, pero no es justo para el público, pero quiero decirle, le quiero preguntar algo que me parece que es como el cierre de nuestra entrevista. ¿Podrían ser clave para futuros tratamientos, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas o regeneración de tejidos incluso? Sí, ahí también hay cosas que me podría pasar hablando horas, ¿no? Les voy a contar la historia de una medusa, que es la medusa inmortal. Que esta medusa inmortal puede pasar cuando está, por ejemplo, nadando en la columna de agua y puede de repente sentir algo adverso, que no le gusta la temperatura, algo le incomoda, y de repente pasa a ser dentro de su ciclo de vida, se vuelve como más joven. Se va al fondo del mar, se regenera y vuelve otra vez, y cuando otra vez dice, ahí voy. Dicen que incluso esta medusa, regresa otra vez a fase adulta, se regresa a fase joven, adulta. Dicen que puede vivir hasta 10,000 años, ¿no es lo que...? ¿Podría pasarme el dato, por favor, doctor? Porque yo creo que aquí a todo el público, ya le había yo dicho también sobre esta enorme tentación que tengo de conocer más una especie no tan lejana, dijéramos, en el tiempo de investigación. Sí, no, entonces, bueno, pues obviamente sí es tan interesante porque rejuvenece así. Obviamente si llega un depredador y se la come, pues se muere, claro, ¿no? Pero si no tuviera ningún efecto adverso en su alrededor, seguramente podría vivir por mucho tiempo, ¿no? Ahí se la pasa. Entonces, bueno, estas se han interesado el ver cómo es posible que se rejuvenezca y
se Ahí está la rejuvenezca. clave de la eterna juventud, doctora, ¿no? Y bueno, también con el colágeno, aquí rápidamente ya para también no sé, ser más breve, el colágeno también está haciendo algo bien interesante que están extrayendo estas medusas, que a diferencia del colágeno que se extrae de puercos Sí, o claro, de otros, claro. por ejemplo, una de las características es que es más inocuo, es decir, es más sano. Sano en el aspecto que, por ejemplo, muchos en los procesos para obtener el colágeno de otros animales pueden transmitir enfermedades zoonóticas. O sea, pueden transmitir, por ejemplo, brucelosis, hepatitis, algunas enfermedades que vienen del colágeno de estos animales. Y pues, o sea, entonces las medusas han sido como un parteaguas también donde no hay este tipo de enfermedades. Y bueno, referente a lo que me preguntas también a las enfermedades neurodegenerativas, Sí. se ha encontrado que estas sustancias, incluso los venenos, algunas otras sustancias de estas medusas, tienen propiedades antioxidantes. Y evitan la neurodegeneración. Esto podría ser una base súper interesante Alzheimer, para Parkinson. En fin, sí. O sea, bueno, impresionante. tendremos o sea, que volver a traerla, doctora, sí, a este estudio sí, que nos tenemos. estamos quedando cortos porque puedo sí, poner miles de ejemplos en donde... Únicamente, actualmente usted está trabajando en toxicología, particularmente en las toxinas de estos ejemplares, de Baja California Sur en particular. Exacto. Bueno, doctora Norma Angélica, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, ti, la invitaría a estar a tiro de piedra para poderla molestar con más Cuando quieran, preguntas. volvemos a venir a platicar sobre un tema más específico. Ya está, la invitación está abierta. ¿Usted qué tal, Quedan muchos minutos de tiempo de ciencia para saber más sobre medusas. Gobierno de México.